Saludos y amigos y amigas de nuestro canal Más Santo Domingo Oeste TV, quien les habla el licenciado Ramón León. Estamos en este día acompañados del profesor Higinio Báez, secretario general del Partido Misión Amplia Alianza Sociopolítica Más y diputado al Parlamento Centroamericano. Vamos a conversar con él en el día de hoy de diferentes temas nacionales e internacionales. Profesor Higinio Báez, una vez depositado todo en la Junta Central Electoral, todo lo requerido por esa institución para el reconocimiento de nuestro partido Más, que ya fue depositado todo el 18 de febrero, ¿no?, del año en curso, ¿qué está haciendo Más en tanto recibimos la respuesta positiva de la Junta Central Electoral? Bueno, lo primero que debemos decir al pueblo dominicano es que nosotros hemos cumplido con los requisitos y con las normas exigidas por la Junta Central Electoral, el máximo organismo que tiene que ver con el reconocimiento de los partidos y agrupaciones políticas. Nosotros, en un trabajo muy arduo, desde el mes de junio del año 2022 hasta el 18 de febrero del 2023, cumplimos con todo lo que pide la Junta Central Electoral, que tiene que ver con nuestros documentos fundacionales, nuestros estatutos, la declaración de principios, nuestra propuesta de bandera, nuestro himno, nuestro lema, todo, pero además con lo fundamental, que son más de 80.000 firmas que se exigen, equivalente a un 2% de las votaciones de cada uno de los municipios del país, y además la instalación de 158 directivas municipales, direcciones municipales de la organización, es decir, una por municipio. Nosotros entregamos todo eso con exceso, incluso ventajoso exceso, porque de 80.000 firmas que teníamos que entregar, entregamos 96.000, entregamos 16.000 firmas más que las que se requerían para nuestro reconocimiento. Eso como una demostración de que somos capaces de sobrepasar los límites que pone la propia Junta Central Electoral. Ahora bien, eso sucedió el 18 de febrero, que era la frontera, el límite, cuando teníamos que entregar ya. De ahí en adelante nosotros entramos entonces en un proceso de crecimiento, de reorganización, de extender nuestro trabajo político, creando las estructuras en las otras áreas geográficas que hacen falta. Nosotros tenemos en el país unos 206 distritos municipales. Queremos construir ahora más en esos 206 distritos municipales, porque ya tenemos bastante también construidos. Y queremos también empezar nuestra labor de crear las estructuras por colegios electorales, que es donde se disputa y se puede ganar el voto en las contiendas. De modo que en este momento nosotros estamos orientando para que todos nuestros organismos se pongan en la disposición de ampliar nuestro trabajo, de extendernos al territorio nacional, a las grandes ciudades, fortaleciendo, reestructurando, ampliando las direcciones de municipios, la recreación o creación de las direcciones de distritos municipales, la reestructuración de las circunscripciones. En fin, nosotros estamos en un proceso de ensanchamiento, pero además dando tareas a otros organismos internos, como son las secretarías de Más, y los organismos que dirigen también al partido, como son la Comisión Política, el Consejo Nacional de Líderes, la Comisión Ejecutiva, y como dije ya, las direcciones municipales de distrito y de circunscripción. En ese proceso estamos ahora y pensamos desarrollar una campaña de visibilización para que los actores que tienen que ver con nuestro reconocimiento puedan constatar nuestra presencia. Esa visibilización incluye dos cosas: la participación en los medios masivos de comunicación y en las redes, y también la celebración de actos provinciales, municipales o regionales. Tenemos fechas ya para algunos de esos actos provinciales y regionales.
Tenemos un calendario, yo no manejo todas las fechas precisas, pero tenemos un calendario ya. Hay unos 2 actos para abril, y tenemos en mayo también un conjunto de actos en diferentes partes del país. Profesor, siendo ya reconocido el Partido Misión Amplia Alianza Sociopolítica Más, la masa dirigencial principal tiene una política clara con relación a lo que es el combate a la corrupción en República Dominicana. La posición de Más como partido con relación a ese flagelo que ataña tanto a nuestro país, a nuestra nación. Bueno, el pueblo dominicano tomó una decisión de sacar al gobierno pasado. Y una de las motivaciones fundamentales era precisamente el hartazgo del pueblo frente a la corrupción. Era evidente que los dirigentes del PLD habían sustraído para sí parte importante del patrimonio público. Ese patrimonio que correspondía a las obras de bienestar social en los campos como la educación, la salud, agropecuario, energético, de construcciones, todo ese presupuesto que debía ser utilizado para el bienestar social, o parte de él importante, fue privatizado a favor de la élite dirigencial, una parte de la élite dirigencial del pasado gobierno. La Marcha Verde fue una expresión fundamentalmente contra la impunidad y la corrupción, fundamentalmente. Y ahí hubo manifestaciones de más de 100.000 personas en algunas de esas marchas, pero además fueron marchas regionales y marchas nacionales. Entonces el tema de la corrupción y la impunidad era una expectativa demasiado sentida. Nosotros, que como principio somos duartianos, postulamos la honestidad administrativa, la necesidad de la rendición de cuentas, la transparencia, la ética profunda, y tenemos en el propio padre de la patria ese ejemplo de rendición de cuentas. Cuando se le entregó dinero para ir a la batalla del 19 de marzo, y al regresar le entregaron unos 1.000 pesos de aquel tiempo. Que era un dineral, ¿no? Una riqueza. Y al regresar apenas gastó unos 300 pesos, detalló todo eso por escrito y devolvió la suma que restaba. Entonces nosotros, que tenemos una vida demostrando que somos ciertamente seguidores de la más absoluta honestidad y de la transparencia, que hemos dado, muchos de nosotros, nuestros compañeros, dieron una vida detrás de ese ideal, no podemos sino estar totalmente de acuerdo con la persecución a la corrupción, porque es una apropiación ilícita de recursos que pertenecen a la sociedad. Por eso a nosotros nos llama la atención que el PLD, en vez de asumir una posición de fortaleza ética, diciendo, por ejemplo, que aquellos funcionarios a los cuales se les compruebe actos de corrupción no serán defendidos por el partido, lo que ha hecho es transformar la acusación fundada en un argumento gastado de persecución política. Y todo el mundo ha visto los discursos que hacía el expresidente Danilo Medina respecto al problema de la corrupción. Incluso no solamente los discursos atacándola, sino las medidas que teóricamente él pondría en efecto, en camino, para limitar ese flagelo. Yo creo que la posición de Más es clara. Nosotros apoyamos con todo rigor, con toda energía, lo que ha hecho la Procuraduría General de la República, lo que han hecho sus fiscales, y esperamos que esa justicia, parte de la cual está controlada por el gobierno pasado o parte de ese gobierno pasado o de ese partido, no le vaya a fallar al pueblo dominicano, porque si le falla, entonces, en vez de los tribunales, la propia movilización popular tendrá entonces que sacarle cuenta de nuevo frente a esos actos bochornosos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es más,
Lo que nos preocupa es que llegaran tan tarde algunos de los procesos que se están ventilando hoy en los tribunales. Profesor, hay un clamor popular con relación a este tema de la persecución y el actual Ministerio Público, llamado Ministerio Público Independiente. Hay una preocupación con relación a que se están viendo en el banquillo de los acusados grandes funcionarios, exministros del Partido Morado, del PLD. ¿No entiende usted que faltan colores ahí, que debe tenderse a otro partido, esa persecución, que deben existir otros expedientes? Naturalmente, nosotros no tenemos corruptos favoritos, nosotros no tenemos ladrones favoritos. Todo el que la hizo, que la pague. Todo el que metió la mano, que pague condena. Y no solamente que vaya a la cárcel, sino que devuelva lo robado, porque hay que recuperar ese patrimonio para servicios sociales, para políticas sociales. Entonces, todo, desde el que está hasta los otros que estuvieron. De hecho, nosotros hicimos una declaración que nos preocupaba el hecho de que hasta ahora la persecución se ha limitado a los inculpados desde 2012 para acá. Nosotros estamos de acuerdo con de ahí para atrás y con el actual gobierno. Vemos muy bien que se esté cuestionando a un diputado del partido oficial. Y iríamos más lejos, y en esto coincidimos en parte con la oposición. Ha habido escándalos que se han limitado a deponer el funcionario del puesto en que estaba, pero no ha pasado de ahí. Y ha habido escándalos en el que el principal, el que tiene que dar la cara como principal, se ha ventilado en los tribunales y salió ileso, como el caso de la Lotería Nacional. Nosotros pensamos que la justicia es para todos, que no tiene color ni partido, que no puede ser ciego para uno y con los ojos abiertos y destapados para otro. Justicia para todos y todas. Correcto. Profesor, hay un tema que creo que más como partido debe abordar de cara a la nación, y es el tema haitiano. Compartimos una isla, somos parte, una gran parte, pero definitivamente somos la mitad con relación a la isla. Compartimos con Haití, y para nadie es un secreto que estamos prácticamente en una invasión pacífica con los haitianos. Pero también tenemos una gran cantidad de nacionales, hijos de nacionales haitianos en los batalles, fruto de las grandes contrataciones de los gobiernos pasados para el corte de la caña, que tomando en cuenta el jus soli son dominicanos. La posición de más con relación a controlar la migración haitiana hacia nuestro territorio y con relación a los nacionales haitianos, hijos de aquellos braceros que vinieron al corte de la caña. Bueno, debo decir con honestidad que aún en el partido no se ha hecho ese debate y no hay una resolución como partido. Ahora, yo tengo una posición que la he expresado y que la puedo reiterar aquí. Lo primero es que yo con esa última parte estoy totalmente de acuerdo con usted. Los hijos de braceros que se criaron aquí, que nacieron aquí, que tienen actas de nacimiento dominicanas, que estudiaron en centros educativos dominicanos, por más que se quiera dar vuelta, son dominicanos. No tienen cultura haitiana, no tienen nada que ver con su tierra, toda su cultura es dominicana, toda su relación social, su socialización educativa es dominicana. Y además, muchos de ellos han sacado la cara por República Dominicana y son de los que ganan medalla de plata y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del mundo. Muchos de ellos. Y muchos peloteros, o una parte de los peloteros de Grandes Ligas, son también de esos. Ahora, con la otra parte, yo quiero irme un poquito más hondo. De lo que se trata no es solamente de un problema de devolver a Haití los que entran. El problema es mucho más complejo. Recientemente, yo dirigí un foro regional sobre las migraciones, que promovió el Parlamento Centroamericano. Ahí hubo un conjunto de ponencias nacionales e internacionales, porque era un evento internacional. Participaron senadores y diputados de México, de Guatemala, participaron intelectuales de Haití, participaron intelectuales dominicanos.
Y yo hice una ponencia, un ensayo breve, relativamente breve, que hacía una radiografía de la situación socioeconómica de Haití y política, y planteé 3 tesis que quiero compartir ahora con los televidentes. Primera tesis: el problema de los haitianos tienen que resolverlo los haitianos. Nosotros no somos partidarios de ninguna intervención extranjera, porque en América Latina hemos vivido procesos diferentes en cada país y ningún país tiene derecho a intervenir otro país, no importa la crisis que haya. No importa la crisis que haya. Entonces los haitianos tienen suficientes recursos humanos, intelectuales, para poder ordenar ese país. Lo que pasa es que hay factores extranjeros que lo impiden. Yo desarrollé la tesis, y la creo, de que las bandas en Haití fueron promovidas desde el poder, desde el propio presidente de la República, Jovenel Moïse. Si estuviera vivo lo dijera como le estoy diciendo, aunque está muerto. ¿Por qué? Porque el pueblo haitiano se estaba movilizando, 60, 70, 80 mil marchaban todos los días en Haití, en Puerto Príncipe, pidiendo explicación al gobierno para que dijera al país a dónde habían ido a parar los fondos de Petrocaribe. Y además contra la inflación de los combustibles y de otros productos de necesidad fundamental en Haití. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la élite? Logró desarticular ese movimiento creando el terror y promoviendo bandas. En este momento, sin embargo, ya a casi 2 años de la muerte de Jovenel Moïse, debo decirte que a Haití han entrado casi 100.000 armas de Norteamérica, desde Norteamérica. Armas que no son para el ejército, que no existe, ni siquiera para la policía, que es precaria, sino armas para los civiles. Entonces Haití tiene unas potencias internacionales, unas potencias extranjeras, que no están interesadas en la estabilización de Haití y que quieren de alguna forma intervenir militarmente. Pero los haitianos tienen que organizarse y unirse para que ellos propongan, busquen, construyan una salida, aunque sea una alternabilidad, para no hablar de democracia. Haití es un país sin institucionalidad, es un país desunido, es un país que lucha por sobrevivir y en el que cada quien, si tiene que quitar del medio al otro, lo quita para poder vivir. Está en un estado de desesperación. Segunda tesis: el gobierno dominicano debe ser más activo, más proactivo en la búsqueda de una salida para Haití, dialogando con sus intelectuales, con el gobierno provisional, con las instituciones que queden, en la lógica de que se pueda armar una propuesta que contemple reforzamiento, por ejemplo, de la Policía Nacional Haitiana, que contemple la necesidad de que se restablezca el Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que se haga un esfuerzo por mejorar y adecentar la estructura dirigencial de la Junta Electoral Haitiana, y además que pueda colaborar para que se creen mecanismos de identificación de los haitianos. En Haití el 50% de la gente es apátrida en su propia tierra, no tiene cédula ni acta de nacimiento. Eso es correcto. Eso es salvaje. Eso es correcto. Es una población salvaje, es apátrida en su propia tierra. El gobierno dominicano tiene ya desde hace alrededor de 25 años, 20 años, un proceso de modernización para las actas de nacimiento, para expedir documentos en las oficialías civiles. O sea, nosotros podemos ayudar a Haití en eso, asesoría, e incluso ayudar a instalar centros. Porque en Haití
no hay realmente un padrón electoral ni un censo electoral. Pero además en Haití, nunca un gobierno de los últimos 30 años ha conseguido más del 25% de la votación, tal vez Jean-Bertrand Aristide. Este mismo que fue ajusticiado, bueno, digamos que Bueno, pero fue asesinado. diríamos de la población hábil para votar, porque Sí, si en claro. si en su mayoría no tienen documentación para votar, si tenemos registrados 100, votan 25, pero si tenemos 300 sin registrar, entonces no es ni un 10%. No, pero ellos tienen un padrón informal grandísimo. Que vota abierto. En las elecciones que ganó Jovenel Moïse, había más de 6 millones de electores. Y él sacó 1 millón y tanto. Pero ese presidente ganó con el 21% de la votación y con el 11% del padrón electoral. Lo que te quiere decir que son gobiernos de hechos no ilegales, pero prácticamente ilegítimos, no representan ninguna voluntad, no es mayoritaria. Entonces, el gobierno ha sido parco en eso, y más que nuestro propio gobierno, los países del CARICOM han tomado cierta iniciativa. Esa es la segunda tesis. La tercera tesis es que los haitianos que viven en República Dominicana tienen que meterse en la decisión del destino de Haití. Porque si en Haití 100.000 votos deciden unas elecciones y aquí hay 700, 800.000 haitianos, entonces los haitianos que viven aquí tienen que hacerse responsables por el cambio en Haití. Y que nosotros no solamente podemos abrir puertas y fronteras para que la gente entre, no. Porque el haitiano que llega aquí y se estabiliza ya no quiere jamás volver a Haití. Entonces, si no es tan responsable con comprometerse con el destino de su pueblo, entonces la crisis de Haití también será eterna. Entonces nosotros estamos planteando que no, que los haitianos que viven en este país tienen que organizarse para ir a decidir, porque si en diciembre, en la fiesta de Pascuas, se van 40, 50, 70.000 haitianos que luego regresan cuando pasan la fiesta. ¿Por qué no pueden ir el día de las elecciones? Ahora, para eso también hay que implementar mecanismos que ellos pueden exigir, por ejemplo, lo que tenemos nosotros. Diputados de ultramar, voto en el exterior. No hay en Haití voto en el exterior. No hay en Haití diputados de ultramar. Entonces es una exigencia del movimiento, de la gente que vive en este país haitiano, que tiene que hacer a su gobierno para que se sienta motivado a participar en esas elecciones. Dentro de esas 3 tesis, yo agrego lo último, que no es una tesis, pero sí una visión de la solidaridad. Yo creo que hay que cambiar la solidaridad de Haití, con Haití. La solidaridad con Haití tiene que ser directa, no puede ser con intermediación. Cuando es con intermediación, las élites se roban el dinero que le corresponde al pueblo. Como sucede en estos países también, que pasa un huracán y aparecen 100 containers de medicamentos, de comida, y muchas veces parte de eso se los roban también, desde arriba. Entonces yo digo, bueno, pero el mundo puede ayudar a Haití. Cualquier país desarrollado puede instalar 4, 5, 10 centrales pequeñas de electricidad para que tenga energía. Cualquier país puede construir una autopista que vaya de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano. No, los haitianos que viven en Puerto Príncipe prefieren ir a Cabo Haitiano por Dominicana, porque por la carretera de allá pueden durar 18 horas y por la de aquí pueden durar a lo mejor 7 u 8. Entonces, nosotros podemos construir como país un hospital fronterizo que sirva para los 2 países, y así tenemos una razón para decir que no podemos gastar tanto en la maternidad dominicana. En el gobierno de Leonel Fernández se le donó una universidad a Haití, que está subutilizada, por cierto, muy subutilizada. Pero eso pueden hacerlo, cualquier país de Latinoamérica puede hacer eso, dentro de sus precariedades. Bueno, si lo hicimos nosotros. Brasil, que es una monstruosidad, puede darle a los haitianos una concesión especial sobre el petróleo, pero fiscalizado y focalizado. Entonces yo creo que el mundo tiene que mirar a Haití. En Haití se puede desarrollar
un programa grande de reforestación financiado por organismos internacionales y fiscalizado para que pueda tener árboles, para que pueda recuperar arroyos y cuencas, porque si no, no hay destino en Haití. Y por último, los haitianos tienen que procurar volver a su proceso de, por lo menos, alternabilidad gubernamental cada 4 años, para que en ese camino ayudemos a que se construya en ese país una democracia fuerte, una democracia verdadera, más inclusión social, más redistribución de las riquezas y que el pueblo realmente tenga un sosiego. Porque por más que hagamos, óigame bien, por más que hagamos, por más que deportemos, por más muros que hagamos, no hay forma de impedir la migración haitiana. No hay manera. Por cada % de hambre hay un 2% de migración. Y yo digo, con toda modestia, si los haitianos en una balsa o en un barco que coge 30 gente, meten 80 y se van a la Florida y allá lo paran, no van a venir aquí, que tienen anfitriones donde quiera para esperarlo. Pues donde quiera están los haitianos. Eso es correcto. Entonces usted coge una lancha en Haití, cerca de Pedernales, y a la media hora tiene un puerto en Barahona que lo están esperando los haitianos compañeros. Entonces ese muro no tiene sentido. Pero bien, es una decisión del gobierno y una presión de los ultranacionalistas que no plantean ninguna solución para Haití, sino solamente que lo expulsen de aquí. Nosotros tenemos que plantearle propuestas de solución al pueblo haitiano, porque estamos obligados a convivir con ese vecino. Y porque además el pueblo haitiano como pueblo es muy noble. Aquí no se sabe lo que ha hecho Haití por nuestro país. Aquí nada más se ve lo que hicieron contra nosotros en la lucha de independencia. Pero todos los restauradores de este país establecen que sin la ayuda de Haití no hubiera sido posible la restauración de la República. Todos tenían apoyo militar y cada vez que había persecución se iban a Haití. Y Luperón peleó con un gran ejército, con un gran contingente dominicano a favor de las causas democráticas de Haití, que no lo dice nadie lo dice. Entonces, nosotros tenemos que ver la política sin tanta pasión y sin tanto morbo. Tenemos que verla con más serenidad y además poner en el centro de toda la reflexión el problema humano. Nosotros no podemos dejar de saber y de pensar y de sentir que millones de haitianos están pasando hambre. Entonces nosotros tenemos que buscar una solución permanente para ese pueblo. No solamente deportar, sino elaborar ideas de cómo podemos ayudar para que ese pueblo se estabilice. Porque la inestabilidad de Haití fácilmente se puede correr para acá también. Esas bandas pueden cruzar esa frontera, pero si lo cruzan los otros pueden cruzar ellos. Y sin problema, y todos se parecen. Y ya se ha descubierto aquí parte de esos bandoleros y han sido apresados. Yo creo que el caso de Haití amerita una reflexión más profunda. Nosotros tenemos esa tesis, la hemos difundido poco, pero la hemos difundido. Y hay actores internacionales incluso que nos han pedido ese documento para reflexionar con nosotros la situación de Haití. En tiempo de otros gobiernos se bailoteó un poco la idea del muro industrial, que traería como consecuencia que los haitianos vendrían a ese cordón de industria a todo lo largo de la frontera con República Dominicana, en la mañana a trabajar y luego en la tarde irían con su familia nueva vez. Es decir, que no tendrían la necesidad de emigrar hacia República Dominicana. De hecho, incluso algunos pueblos, los pueblos cercanos nuestros que están ahí, que estarían ahí en ese cordón industrial, trabajarían ahí y no tendrían que emigrar a la Santo Domingo. Más favorecería que en un futuro podría cambiarse ese muro, o de hecho, si ya tenemos parte del muro de bloque, el muro industrial, ¿no cree que sería la solución para parar la migración haitiana? Importante, muy importante, una parte importante de mecanismo para parar la migración es esa. De hecho existe no solamente de este lado de la frontera. Hay empresas grandes del otro lado de la frontera de dominicanos, justamente, y ahí trabajan. Bueno, yo creo que vi a Limber Cruz, que es el ministro de Agricultura, decir que en una de sus fábricas, o de la que él es socio, hay 20.000 haitianos trabajando. Y dijo más, son inteligentísimos.
son inteligentísimos. Ciertamente, eso es parte de lo que tiene que ver con la solidaridad. Sí. Vamos a sellar la frontera de industria, de los dos lados, de aquí y de allá. Mejor si es de allá, que no tienen que pasar por acá. Trabajan allá y van a sus casas. En Juana Méndez están esas empresas grandes, grandes, maquiladoras y de otro tipo. Entonces sí, claro, esa es la política que hay que hacer. Nosotros no podemos quedarnos en el chauvinismo, en el falso nacionalismo. El mundo está totalmente integrado, por más que querramos, es un mundo multilateral, aunque los Estados Unidos no quieran reconocerlo. Entonces nosotros necesitamos contribuir a la estabilidad de Haití, porque es parte de nuestra propia estabilidad. Bien, señores de Más Santo Domingo Oeste TV, estuvimos conversando con el profesor Higinio Báez, diputado al Parlamento Centroamericano y secretario general del Partido Misión Amplia Alianza Sociopolítica Más. Gracias por estar con nosotros.